Bienvenidos. Saludos, familia del Liceo. Que el Señor les bendiga. Hoy en este espacio de ayuda al corazón, con mensajes de aliento y de ánimo para levantarles la fe en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Bienvenidos. Hoy vamos a compartir con ustedes el Salmo 23. Y dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hoy vamos a compartir este Salmo 23 y es uno de los pasajes favoritos míos. Este Salmo 23 es el que me ha ayudado a mí en los momentos difíciles, en los momentos de apremio, de angustia, cuando mi familia ha pasado en valles de sombra de muerte. Y nos ha ayudado muchísimo a levantarnos el ánimo y a darnos la fortaleza y la fe necesaria. Es un versículo, es un capítulo del Salmo 23 que nos da a nosotros fortaleza. Y eso queremos compartir hoy en día, ¿sí? Vamos un poquito a estudiar el contexto de este Salmo 23. Para recordarles que el rey David, en este tiempo que escribió el Salmo 23, estaba siendo perseguido, estaba siendo asediado. Su vida corría peligro constantemente, ¿verdad? Y su vida era muy difícil de sobrellevar. En medio de este contexto, entonces, David escribe este salmo, pero un salmo con palabras de firmeza, de confianza en Dios, de saber de que era ese Dios para él. Hay algo importante de entender en este capítulo 23 de Salmos, y es la palabra pastor. Esa palabra en el contexto literal tiene que ver mucho con la persona que cuida, que guía, que provee, que restaura, que protege, que sana, que disciplina, inclusive al rebaño de ovejas. Si ese mismo lenguaje literal lo trasladamos al lenguaje espiritual, pues entendemos entonces que existe para nosotros un Dios general, un Dios que cuida y guía a su pueblo. El rey David utiliza este lenguaje de pastor para darnos a entender a nosotros y poder conocer, ¿verdad? Porque él sabía muy bien, porque él también era pastor, para que nosotros podamos entender quién es nuestro Dios, ¿sí? Un Dios general. Pero hay una frase importantísima para David, y está al inicio del Salmo, en la cual esa frase es clave para entender lo que hoy el mensaje que le quiero traer. Y es en la frase: Jehová es mi pastor. Esta frase es importante para David porque pasa de un contexto general, de un Dios general para David, y pasa a ser un Dios individual y personal para David. David conoce al Señor de tal manera que tiene la experiencia de tener una comunión íntima con Dios. Él conoce su corazón, Él conoce su proceder, Él conoce todo lo que significa la persona de David. Entonces, en ese contexto se vuelve un Dios personal para David. Y de ahí nacen pues esa famosa frase que termina: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Palabras de firmeza, de convicción y de fe en ese Dios único y personal para David. Hoy te quiero traer este mensaje para las familias que de pronto han pasado la pérdida de algún ser querido, sea este lejano o cercano, o de algún familiar, o de algún amigo, o de algún vecino en tu barrio. Es importante entender que para ellos también existe este Dios personal. Para las personas que hoy en día están pasando estos momentos de angustia, de necesidad económica, personas que de pronto tienen sus negocios, que tienen sus talleres y que no pueden abrir y se hace apremiante la economía
pues para ti también es este Dios personal. Para las personas de las familias que tienen a sus seres queridos en los hospitales, justamente enfermos con esta pandemia del COVID-19, pues para ellos también existe este Dios personal, el que los va a ayudar a levantarse de ese lecho del dolor. ¿Será que nosotros podemos entonces poder entender que para nosotros existe este Dios personal? Y podremos decir toda esa primera frase que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, con esa firmeza y esa convicción de fe de que Jehová es mi pastor, Jehová es mi Dios único y personal para mí, para pasar este valle de sombra de muerte que estamos pasando hoy en día. Te invito a que tú levantes una oración en este momento, una oración creyendo lo que dices, con fe, poniendo el corazón, levantando un clamor, que tus palabras sean un clamor. Recuerda que este Dios personal sabe tu inconveniente, sabe tu dificultad, sabe y entiende lo que estás pasando, la angustia en tu corazón, la desesperación que sientes, y Él te va a acompañar. Y cuando nosotros oramos con una oración ferviente y con el corazón, Dios escucha. Así que ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojitos, inclines tu cabeza. Si deseas arrodillarte, hazlo. Si deseas estar de pie, también, o estar sentado. Pero que nada te distraiga en levantar esta oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Anhelamos, Señor, en el corazón de que tú seas nuestro Dios, ese Dios personal para nosotros. En medio de nuestra angustia, Señor, en medio de las familias que han perdido seres queridos, en medio de esa angustia económica que están pasando muchos ecuatorianos, Señor, en medio de esa necesidad de enfermos que están en los hospitales o en las casas, Señor, con la pandemia del COVID-19. Levántalos de ese lecho de dolor, Señor. Te pedimos por nuestro país, Señor. Te pedimos por nuestra ciudad, que podamos empezar a creer en ti, Señor, en este Dios único y personal que tú eres. Y podamos decir con convicción y con fe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque ese eres tú, Señor, para nosotros, nuestro Dios, un Dios único y verdadero, que está en medio de nuestra necesidad y de nuestra dificultad. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, porque en medio de este momento difícil que pasamos las familias de Liceo, también vemos una luz, Señor, una luz que nos abriga, que nos sustenta, que nos da abrigo y que nos da amor, Señor. Dice un dicho, Padre, que la noche es más oscura cuando ya está pronto por amanecer. Y así creemos, Señor, que ya lo peor está pasando, Señor, y que vamos a ver, Señor, tu luz nuevamente. Gracias, mi Padre, y podernos encontrar con todos nuestros seres queridos y amistades y compañeros de trabajo, Señor, muy pronto, y darnos un abrazo y poder contentarnos, Señor, de las cosas que tú nos has permitido vivir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que esta oración haya servido para levantarnos la fe. Gracias, nos volveremos a ver en otro momento. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno.